Muy buen día, compañeros, ¿cómo están? Vamos a tener otro tiempo más de reflexión, esta horita de bendición de los sábados. Pero vamos a darle gracias a quien nos regaló este día. Y como cada día debemos empezarlo disfrutando de la gratitud, de saber quién nos regaló el día y nos lo entregó ya diseñado. Démosle gracias. Amado Dios, tú eres el dueño de la vida. Eres el dueño de cada uno de nosotros porque un día nos creaste. Hoy venimos a buscar tu presencia para que sigas eh, transformándonos, para que sigas haciendo de nosotros aquellas personas que diseñaste en el libro de la vida. Decirte gracias por esta oportunidad. Nos has advertido que la vida en la tierra es difícil, injusta, llena de circunstancias, pero que no temamos porque tú ya venciste al mundo. Por eso hoy queremos, Señor, que abras los cielos sobre este lugar virtual y abras nuestra mente para comprender tus sagradas escrituras y poder, Señor, entender qué es la forma en que nos guías. Eh, Danos esa sabiduría integral para que solo tu sabiduría es la que nos guíe. No haya esa contaminación eh, de tantas filosofías y otras cosas. Te damos a ti, Señor, toda la gloria, la honra, la alabanza. Bendecimos la vida de cada hombre aquí representado en esta reunión y también, Señor, pedirte por nuestras familias, por aquellos que están pasando en circunstancias difíciles, por aquellos que están apartados de ti y poder decirte, Señor, tú todo lo puedes. Solo es venir con un corazón dispuesto a tener esa relación especial contigo. Entregamos pues, Señor, este tiempo en tu santo nombre y diciéndote, Señor, gracias por ser como eres con nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, vamos a entrar en nuestra temática de hoy y es una reflexión bien interesante que vamos a mirar por. Vamos a hablar de quién es el protagonista. Y este tema, pues, es de nuestro movimiento Hombres de Verdad, Hombres de Contra la Corriente. Nombre que nos inspiró para entender que no caminamos como camina el mundo, con las costumbres y con todo lo que cada día se va desbaratando más. Eh, este momento de antivalores de la humanidad y que también estaba proféticamente registrado en la palabra. Entonces les damos un saludo de parte de los Centros de Formación y Liderazgo Sencol Internacional. Pero, ¿por qué el nombre de este tema? ¿Por qué el nombre de protagonista? ¿Qué es un protagonista? Es el que desarrolla una acción o un papel principal. Es el que en el que está centrada una acción. También otras definiciones es el que deja un legado, el que deja huella, el que deja una impronta. Si habláramos, por ejemplo, de hombres que han sido protagonistas eh, en este plano histórico de la humanidad, pues se puede hablar de Cristóbal Colón, que descubrió América, eh, los que siempre nombramos como Martin Luther King, en fin, fueron protagonistas de ciertas cosas. También el que paga un precio, o sea, aquellos hombres que dejaron huella en la historia de la humanidad, pues pagaron un precio. Nunca una gran conquista fue
fácil ni fue gratis. Pero también protagonista es el que se gana la autoridad, no el que la impone, sino el que se la gana producto de su acción. Alguien empieza una misión y entonces empieza a ganarse una autoridad. Para comprender este tema, hay un aspecto que es muy importante aclarar. Hay momentos de la historia de Jesús donde él actuaba como hombre, pero también actuaba como Dios, porque Jesús es Dios. Entonces, debemos ir clarificando esto para poder entender muchos pasajes de la Biblia. Jesús es Dios hecho hombre. Por eso, en esta temática, hay que clarificar esto para poder comprender. Ahora, ¿cuál fue esa misión de Jesús? Jesús vino a mostrarnos el modelo perfecto de lo que un ser humano debe hacer. Por eso, cuando vemos el contexto de Jesús, hombre, es el modelo perfecto. Y dijo Jesús, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Está diciendo, he venido humanizándome, como dice en Filipenses 2, no considerando ser Dios, sino que se humilló a sí mismo, haciéndose hombre, siervo y obediencia con precio de muerte. Si es el modelo, nosotros pudiéramos decir exactamente lo mismo. Venimos creados ¿de dónde? Del cielo. Él nos creó, nos diseñó y nos puso aquí en la tierra. ¿Y para qué vinimos? No para hacer nuestra voluntad, sino la voluntad del Padre. ¿Sí? Desde ahí empezamos a reconocer quién es el protagonista. Y si nosotros queremos llevarnos una verdadera enseñanza a partir de hoy, pues creo que este es uno de los indicadores más profundos que puede haber, porque es precisamente entender que el protagonista es Dios y no nosotros. En cada momento, en cada instante, en lo que estamos haciendo, ¿quién es el protagonista? Precisamente esa naturaleza carnal, pecaminosa, egocéntrica, nos ha llevado a creernos que somos los protagonistas y aún a veces al orar lo hacemos como si el protagonista de la vida acá fuéramos nosotros. Entonces vamos estableciendo estas verdades. Nosotros vinimos a este mundo no para hacer nuestra voluntad, sino la voluntad del que nos envió. Dice en 1 Juan 2:6, el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Y él dice que el que permanece en él y permanece en su palabra, de su interior brotarán ríos de agua viva, o sea, ríos de sabiduría, ríos de comprensión de ese diseño de los misterios de Dios. Entonces Jesús dice, ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Aquí toma otra vez la postura de decir, vengo del cielo y el Padre y yo uno solo somos, como repetitivamente lo hace en Juan 17. Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Otra vez viene y nos muestra el modelo de quién es el protagonista, quién es el que hace las obras. O sea, Dios anhela, desea
hacer sus obras a través nuestro. Entonces, Él es el protagonista y nosotros el instrumento. Hay toda una serie de formatos literarios en la Biblia que nos muestra eso, que nosotros somos vasijas de honra, el tesoro está dentro, no somos nosotros. Entonces, este modelo de quién es el protagonista se va repitiendo constantemente en cada acción de Jesús. Mira cómo Jesús no decía, yo que vengo del cielo, yo que soy el Hijo, yo que soy, no, él decía, todo lo que hago lo hace mi Padre que mora en mí. Él hace las obras. Por eso también en Gálatas 16 en adelante habla de las obras de la carne y de las obras del Espíritu. Y así se va dividiendo por allá desde los comienzos, desde Deuteronomio, cuando dice, he puesto al cielo y a la tierra por testigos, que pongo delante de ti la bendición o la maldición. Tú escoges, pero yo te pido, hijo, que elijas la bendición. O sea, caminar en la palabra de Dios. De manera que, ¿quién es el protagonista? Esa es una lucha increíble que hay entre la naturaleza carnal y la naturaleza del espíritu. Y fácilmente caemos otra vez en que el protagonista somos nosotros. Ahora, en el campo del liderazgo cristiano, ni decirlo. Cuando alguien llega y entonces les tienden alfombra roja, trae guardaespaldas, trae limusina, trae avión propio, trae todo ese modelo, es aquí llegó el protagonista. Y esto es lo más antibíblico que uno pueda ver. El único protagonista es el Padre, Dios Padre, que en Jesús es un solo Dios. Pero quiero insistir nuevamente que para comprender este concepto, Jesús vino, o sea, Dios hecho hombre, se humanizó para mostrarnos cómo es el modelo. Él dice, y lo repito nuevamente en Filipenses 2, que él no, 2 y 3, dice que él no se consideró Dios al estar aquí en la tierra, para poder humanizarse y compartir con nosotros las dificultades de este mundo. Ese es otro aspecto increíble de Jesús. O sea, este mundo caído, Dios había podido decir, ya, lo resuelvo, con una simple palabra, un simple soplo, él puede hacer lo que quiera. Pero Dios no lo quiso resolver. Dios quiso mostrarnos cómo aún con todo ese sistema de maldad, Él nos quiere hacer más que vencedores. Pero el que hace la obra es Él a través nuestro. Cuando nosotros no tenemos esa sensibilidad de dejarnos guiar por su espíritu, de tomar las decisiones, de tomar los momentos. Aún, por ejemplo, he visto personas que descontextualizan algunos momentos que van a ocurrir y piensan que hay que huir a los montes, huir a lejos porque viene el anticristo, porque viene... hay una parte de estos contextos que son para el pueblo de Israel, allá geográficamente, no es para nosotros. Y es más, cuando Dios habla de que nosotros somos su esposa, su novia y que vamos camino hacia las bodas del Cordero para ser su esposa, precisamente habla de que él va a llevar su novia, va a llevar su iglesia, habla del arrebatamiento. Después vendrá todo este proceso de tribulación, etcétera. Pero volviendo nuevamente a quién es el protagonista en mi vida. Entonces el protagonista es Dios.
Jesús le contestó, yo ya les dije y ustedes no me creen. La prueba es la obra que hago en nombre de mi Padre, pero ustedes no me creen porque no son mis ovejas. Esa es una respuesta de Jesús, como siempre, a los que lo confrontaban, a los fariseos, donde muchas veces les decía, si no entienden las cosas de los procesos humanos, ¿cómo van a conocer las cosas de Dios? Pero aquí está otra vez diciendo, es mi Padre. O sea, todo el tiempo Jesús está mostrando al Padre como el protagonista, ¿cierto? Dice, mis ovejas escuchan mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Les doy vida eterna y nunca perecerán. Otra vez para aquellos que creen que la salvación se pierde. Les doy vida eterna y nunca perecerán. Nadie puede quitármelas porque mi Padre me las ha dado y Él es más poderoso que todos. Otra vez habla del protagonista. ¿Quién lo envió? ¿Quién le dio las ovejas? ¿Quién es el que es más poderoso que todos? Otra vez, este es el contexto en el cual Jesús lo vemos como hombre. De este tipo de versículos es que se pegan los testigos de Jehová para decir que la Trinidad no existe, que Jehová es el Dios poderoso más que todos, el Espíritu Santo es una energía y Jesús es un hombre que Jehová, Dios Todopoderoso, le permitió llegar a ser un Dios de menor categoría, despedazada por completo la unidad. Entonces, no debemos dejarnos desviar en ese sentido porque Dios es uno solo, solo que Él se expresó humanamente para que nosotros tuviéramos un modelo. Por eso en Colosenses 2 dice, Jesús es la imagen visible del Dios invisible. O sea, el protagonista es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Pero el modelo humano es Jesús. ¿Cómo nosotros podemos permitir que Dios sea el protagonista haciendo lo que Jesús hizo? De manera que Jesús lo honraba todo el tiempo. El protagonista es nuestro Padre Celeste. Tanto así que recordemos el Padre Nuestro. Dice, cuando te vayas a relacionar con el Señor, dile, Padre Nuestro que estás en los cielos. Y luego dice, hágase tu voluntad como en el cielo, en la tierra. Entonces, es el mayor indicador de nuestro corazón, es ese Dios Padre. Nadie puede quitarla de la mano del Padre. El Padre y yo somos uno. Y si regresáramos a lo básico, al comienzo de una mirada teológica, pues está el primer versículo del Evangelio de San Juan 1:1, donde dice que el verbo era desde el principio, que el verbo estaba con Dios y que el verbo era Dios, o sea, Jesús, ¿cierto? Entonces no hay que enredarnos en esto, sino centrarnos en cuál fue la misión de Jesús. Por eso Jesús dijo, yo soy el camino y soy la verdad y soy la vida y nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces miremos que el protagonista aún de la obra de Jesús en la tierra y de este viaje hacia la eternidad es el Padre. Jesús está diciendo, yo vine a llevarlos al Padre para siempre. Entonces, ¿desde dónde elegimos? Es tan especial esta pregunta. Créame que si nosotros esto lo tenemos como un indicador diario, nuestra vida sería de otra forma. Ahora, si me regresara un poco al concepto de que somos las ovejas en las manos del Señor y que nadie nos podrá arrebatarlas de su mano, ¿por qué seguimos caminando en un esfuerzo
humano como huérfanos, desgastados por las circunstancias, por los conflictos familiares, por las dificultades financieras, por los contextos políticos o por las acechanzas de las tentaciones. ¿Por qué perdemos el enfoque de quién es el protagonista? Entonces, es Él. ¿Desde dónde elegimos cada cosa que vamos a hacer? El Señor le dijo a Samuel, no juzgues por su apariencia o por su estatura, porque yo lo he rechazado. Aquí es un contexto en el cual el profeta Samuel tiene que buscar el reemplazo del rey Saúl, que precisamente Saúl cayó en desgracia por querer ser él el protagonista. Entonces, habiendo sido el primer rey de Israel, perdió su puesto precisamente por dejar de lado al Señor. Pero el profeta Samuel fue y buscó un hombre que tuviera ese liderazgo humano, un hombre que fuera protagonista precisamente. Y entonces donde Dios viene y le dice al profeta Samuel, tú estás eligiendo mal, porque estás viendo la apariencia, que sea un líder no alto, fornido, y yo lo he rechazado. Y le explica por qué. Dice, el Señor no ve las cosas de la manera que tú la ves. Qué bueno llevarnos esta expresión de Dios. Dios no ve las cosas como nosotros las vemos. Por eso Dios dice, mira las cosas como Jesús las ve, ¿sí? El Señor no ve las cosas de la manera que tú las ves. La gente juzga por las apariencias, pero el Señor mira el corazón. Entonces, cuando yo quiero crecer espiritualmente, ir a otro nivel, tengo que estar revisando mi corazón. Tengo que estar mirando quién es el protagonista en mi corazón. ¿Soy yo el protagonista? ¿Soy yo el que busco aplausos? ¿Soy yo el que tengo que sacar mis títulos? ¿Soy yo el que tengo que estar mostrándome a toda hora? Eso es sencillamente una expresión de la naturaleza carnal o de la inmadurez espiritual. El protagonista es el Padre, Dios Padre, que también es el Espíritu Santo y es Jesús. Por eso Jesús dice, el Padre y yo uno solo somos. Colosenses 3:23 dice, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Aquí ya aparece Jesús otra vez como Dios. De manera que, ¿quién es el protagonista en nuestra vida? Si Jesús nos muestra en todas sus acciones humanas que Él no era el protagonista, sino el Padre. Esto es algo que tenemos que desmontarlo. Es de las cosas que más daño nos hace. Cada vez que queremos mostrarnos, cada vez que queremos decidir las cosas por nuestra interpretación humana y no por la inspiración que Dios nos da en el corazón. Recordemos aquel versículo que menciono mucho, que es Filipenses 2:13, donde dice que Dios trabaja. Otra vez, el protagonista es Él. Dios trabaja en nosotros para colocar el deseo y el poder de hacer lo que a Él le agrada. Él es el protagonista. Entonces, cada vez que yo vaya a orar y a pedir algo, tengo que mirar si es algo que Dios ha colocado en mi corazón, si tengo paz al pedirlo, si tiene un respaldo bíblico, si tiene un respaldo de su voluntad. Si es inspirado por su palabra, pues es inspirado por Dios y el protagonista sigue siendo Él. Creo que como hombres y dentro del liderazgo que debemos tener, no solo en casa, sino también en la sociedad y en esta misión a la que Dios nos ha enviado. Este es
una brújula, es un norte que no podemos perderlo, de estar revisando nuestro corazón todo el tiempo. ¿Quién es el protagonista? Encomienda a Dios todas tus obras y tus pensamientos serán afirmados. O sea, es pasar por el filtro de la palabra todos mis pensamientos. Decirle, Señor, tengo esta intención, estoy pensando en esto, confírmamelo, afírmamelo. Todas las cosas ha hecho el Señor tu Dios para que sus propósitos, para sus propios fines. O sea, todas las cosas las ha hecho Dios para los proyectos de Él, para el fin de Él. Y aún el malvado para el día malo. Algunos también descontextualizando la palabra de Dios, dice que Dios creó a Judas para que se perdiera. Sería un Dios cruel. Dios lo que hizo fue respetar la decisión de Judas, como lo hace con todos nosotros. Pero Dios aprovecha aún la maldad. Dice que Dios creó al destructor para que destruya, pero lo creó ¿desde qué lado? Desde el libre albedrío. Aquel que se quiera volver perverso y malvado, Dios lo usará, también lo usará. Mira cómo usó a toda esta cantidad de, de reyes que no eran del pueblo de él, como Nabucodonosor o Artajerjes o Rubén o cualquiera de ellos. Entonces, sigue siendo el protagonista en cada una de las cosas. Abominaciones a Dios todo altivo de corazón, ciertamente no será considerado inocente. Ahora, si Él es el protagonista, si en Él es que nosotros debemos colocar la mirada, ¿cierto? Jesús vino y es de alguna manera el modelo, vuelvo y repito, Jesús hombre, pero fue para mostrarnos quién era el protagonista, quién es el dueño de todo, quién es el creador de todo. Si nosotros incorporamos de una manera bien sensible quién es el dueño de todo, quién nos da cada día, quién es el que nos permite ir adquiriendo sabiduría, quién es el que nos da ese regalo de poder discernir sus misterios. Entonces, no nos equivocaríamos ni nos estrellaríamos tanto. Cada vez que pecamos, estamos dejando que el protagonista sea otro. Perdemos la humildad, perdemos el reconocimiento de su soberanía. Jesús en Juan 17, ese pasaje que es tan espectacular, toda esa carta de Juan 17, empieza a decirle, ahora voy a ti. Mientras estuve con ellos en este mundo, les dije muchas cosas para que estuvieran llenos de mi alegría. O sea, cuando nosotros permitimos que el Señor sea el protagonista, en nosotros se produce paz y se produce el gozo que dice en otra versión, o sea, la alegría plena de Jesús en nosotros. Sigue siendo Él el protagonista. Les he dado tu palabra y el mundo los odia porque ellos no pertenecen al mundo así como yo tampoco pertenezco al mundo. Este es el punto clave. O sea, ¿de verdad somos cristianos? Entonces no pertenecemos al mundo, ni a la cultura, ni a las costumbres, ni a los apetitos mundanos. Así haya cosas que nos gustan.
uno escucha, pero todo el mundo lo hace. Ah, y si todo el mundo lo hace, entonces está legalizado, para nada. Pero es que sí, siempre existió en el protagonismo de Dios la protesta del hombre. Si nosotros le damos una miradita a la historia bíblica de cada personaje, hubo momentos de protesta. Usted se imagina el pueblo de Israel después de que lo saca de semejante esclavitud y con unos procesos bien complejos, y empiezan en el desierto a quejarse. ¿Para qué nos trajiste al desierto? ¿Dónde está el agua? Siempre teniendo que madrugar a ir a tomar el maná. O sea, la protesta. ¿La protesta contra quién? Contra el protagonista, contra el dueño, contra el soberano. Y cada vez que hay una protesta por alguna cosa que nos ocurre, entonces aparece la soberbia del hombre. ¿Sí? Cada vez que nos ocurre algo difícil, dice Dios que nos alegremos. Recuerdan lo de Santiago 1:2. Tengan el máximo de alegría cuando les llegue un conflicto, porque le llegó la prueba de la fe. Y si pasa toda la prueba, será perfecto y cabal y no le faltará cosa alguna. Entonces, cada queja y cada protesta y cada vez que alguien no me cae bien y cada vez que estoy juzgando, señalando, reclamando, son manifestaciones de la carne que dice, ¿y por qué me van a quitar el protagonismo que he tenido todo el tiempo? Entonces aparece una palabra espectacular en nuestra vida que es aprender a ser manso y humilde, como Jesús lo fue en ese modelo de hombre. No te pido que los quites del mundo, sino que los protejas del mal. A mí esta oración, porque Juan 17 es como el testamento de Jesús antes de irse, esta petición de Jesús a mí me conmueve. Porque yo digo, aquí donde voy caminando estoy protegido porque Jesús le pidió al Padre que me protegiera y su protección me lleva a entender que Él sigue siendo el protagonista en mi vida. Él es el que me cuida, Él es el que me disciplina, Él es el que me guía, Él es el que va renovando esta mente necia que hemos tenido. Él es el protagonista. Entonces, qué fácil es aún en el pensamiento estarle quitando el control sobre nuestra vida. Al igual que yo, ellos no pertenecen a este mundo y entendamos que el mundo es todo el sistema que va pervirtiendo, puede sonar un poco fuerte, pero es así, está prostituyendo ese diseño que Dios entrega. Eso es lo que hace la maldad todo el tiempo. Y aparte de eso, este sistema de maldad quiere mostrarnos las cosas como si fueran permitidas o como si fueran agradables. Ahora, también es bueno recordar lo siguiente. La palabra de Dios es inamovible. No hay sombra de variación. Toda buena dádiva y todo don perfecto viene del Padre de la luz. Pero no quiere decir que ser fieles a Dios y fieles a su palabra es volvernos legalistas. Los legalistas eran los fariseos, donde Jesús con frecuencia les decía, hipócritas, sepulcros blanqueados, que no entran ni dejan entrar e imponen mandamientos que el Padre no ha dado. De manera que el protagonista nos va mostrando el camino, la verdad y la vida a través de Jesús. Haz los santos con tu verdad. Quedémonos aquí un poquito. La santificación es un proceso que Dios está haciendo en cada uno de los que sinceramente lo recibimos, de los que sinceramente hemos puesto nuestro
corazón para decirle, moldéame, cámbiame, transfórmame. Entonces, el camino es un camino de santificación. Quiero hacer un pequeño paréntesis. Recordemos que en la primera carta de Juan, capítulo 3, versículos 9 y 10, dice, pero los que son nacidos de Dios no pueden pecar ni pueden practicar el pecado porque la simiente de Dios mora en ellos. Está hablando del espíritu del hombre, donde habita el Espíritu Santo y donde nos convierte en una naturaleza espiritual. Allí en el espíritu no puede haber pecado, no puede haber mentira, no puede haber dominio de las tinieblas. Pero tenemos un alma donde están los pensamientos, las emociones y las decisiones, que es la parte que viene siendo perfeccionada. Filipenses 1:6, el que comenzó la buena obra en vosotros la perfeccionará hasta el día de su venida. Y habitamos en un cuerpo. Entonces, el proceso de la santificación que nos muestra Jesús es precisamente un proceso donde cada vez tendremos mayor humildad en reconocer que el protagonista no somos nosotros. Vuelvo a insistir, cada vez que nosotros queremos tomar ese protagonismo, entonces es el ego el que quiere gobernar allí. Así como tú me enviaste al mundo, yo los envío al mundo. Es imposible ser un verdadero hijo de Dios y no tener claro que somos enviados. ¿Por quién? Por el protagonista. Ya lo decía al comienzo de la charla, protagonista es aquel que deja huella, aquel que produce una acción, que produce un resultado, aquel que es el dueño de la autoridad y que es una autoridad ganada, no es una autoridad impuesta. Por eso cuando nosotros decidimos buscar a Dios y obedecerle, es porque hemos reconocido que Él es el dueño, Él es la autoridad plena, Él es el protagonista. Y termina diciendo no solo que nos envía como Él fue enviado, sino que me entrego por ellos como un sacrificio santo para que tu verdad pueda hacerlo santo. O sea, aquí cierra esta parte del Señor diciendo, mi muerte en la cruz, que fue una muerte de obediencia, fue precisamente para que la verdad del Espíritu Santo llegue a nosotros, destruya toda contaminación de nuestra mente, seamos renovados y de esta manera ir siendo santificados. Pongámosle cuidado a esto, queridos compañeros. Hay dos aspectos, lo he mencionado en otros momentos, pero es importante, que son los dos rieles de nuestra vida aquí en la tierra si Jesús, Dios, va a ser el protagonista. La primera es el camino a la santificación, o sea, llegar a tener el carácter de Cristo. Carácter es sistema de gobierno interior. Entonces, ese es uno de los pilares. Y el otro es ser enviados, somos embajadores del reino para transmitir esta palabra, para ganar almas para el Señor. Cuando el Señor dice en Mateo 28:18, id y haced discípulos, preguntémonos en este momento cuántos discípulos tenemos. Dice el Señor que lo que aprendemos por gracia lo enseñemos por gracia. De manera que si yo no tengo claro que el proceso en la tierra y las dificultades que pasemos hace parte de ese plan de santificación, de ese plan de entrenamiento de alto nivel, entonces voy a vivir peleando y luchando por querer ser el protagonista. ¿Y cómo cuesta? ¿Cómo cuesta llegar a ese punto de decirle Dios, haz de mí la persona que quieras que yo sea?
Él termina diciendo, yo te doy la paz que no es de este mundo. La paz os dejo, mi paz os doy, yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. ¿Cuándo se pierde la paz? Cuando él deja de ser protagonista. Cuando yo quiero tomar las cosas en mis manos, resolverla como a mí me parece y empezar a dictar sentencia alrededor de lo que ocurre. Ahí está el ego. Entonces se pierde la paz. Tú guardarás en perfecta paz a todos los que confían en ti, a todos los que concentran en ti sus pensamientos, el protagonista. Y la manera de tener vida eterna es conocerte a ti, el único Dios verdadero, el único protagonista, y a Jesucristo a quien tú enviaste a la tierra. Entonces, quiero nuevamente ser enfático. Jesús es Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, forman a un solo Dios indivisible. Ese es Dios. Pero Jesús hecho hombre vino a mostrarnos el modelo de cómo un hombre puede atravesar esta tierra sin pecar si está en la intimidad con el Señor. De manera que es un tema muy lindo este que hemos revisado hoy y pues tomémonos estos minuticos que nos quedan para preguntar o aportar o compartir qué les parece este tema, qué les habló el Señor, qué nos llevamos hoy de aquí. Y nuevamente les invito a que hagamos cada sábado de este lugar un sitio de encuentro para compartir, para poder expresarnos, salir allí detrás de ese telón de la cámara apagada y que podamos nutrirnos todos. Entonces les doy la palabra. Les hago una pregunta. ¿Qué te llevas hoy de aquí? Qué bueno que podamos compartir. Buenos días, Carlitos y compañeros en sala. Adelante, Rafa. Me gusta ese título que el Espíritu Santo te colocó en tu corazón. ¿Quién es el protagonista de nuestro tema de hoy en Hombres contra la Corriente? Y dice la palabra de Dios en Juan capítulo 3, versículo 30, dice de la siguiente manera: es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. Y eso lo decía Juan el Bautista, ¿cierto? Es necesario que Él crezca. El protagonista es Él, Jesús, y que yo mengüe. Y hacías allí alusión a algo que a veces pues, se ve en el mundo cristiano, donde el protagonista es el hombre, que llega en el carro con una cantidad de escoltas y ese es el personaje central, olvidándose que el protagonista es Jesús y a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Entonces, ¿qué importancia esta enseñanza que nos das hoy, aprendiendo juntos de que el protagonista es Jesús? Ese mismo versículo en la Nueva Traducción Viviente dice de la siguiente manera, si me permites, Carlitos, dice así: Él debe tener cada vez más importancia y yo menos, dice la Nueva Traducción Viviente. Entonces el protagonista es Jesús. Solamente nosotros, tú y yo, somos una vasija que Él escogió y por su misericordia nos usa para llevar su palabra y su mensaje. ¿Qué me llevo en esta mañana? Reconocer que Él es todo, en todo y por todo. Que solamente tú y yo somos un instrumento de Él aquí en la tierra para proclamar su mensaje a todo aquel que aún no lo conoce. Gracias, Carlos y compañeros. Buen día, un abrazo fraterno.
Gracias, Rafa, y qué bueno que nos traes este Juan 3:30 en la NTV, porque no solo nos está diciendo quién es el protagonista, sino que también nos está diciendo hasta ahora, hasta el momento que usted llega a conocer a Cristo, usted era el protagonista de su vida. Pero ahora, si usted quiere crecer espiritualmente, tiene que dejar de serlo, tiene que renunciar. Por eso dice también en algunos apartes de los evangelios, dice lo que cuesta para seguir a Jesús. Recuerden aquel encuentro con el joven rico, ¿cierto? Donde dice que el joven rico se fue muy triste porque era muy rico. O sea, es increíble cómo ese pasaje a mí me confronta tanto en el sentido de se va triste porque se da cuenta que no puede renunciar a las riquezas. Y lo dice también en otro pasaje en Santiago, que no podemos amar a Dios y a las riquezas porque terminaremos honrando a uno y odiando al otro. Nadie puede tener dos señores, ¿no? Entonces, es bien lindo entender esto. Y sigue por toda la Biblia dándonos ejemplo cuando dice que si el grano de trigo no cae y muere, pues queda solo, pero si muere, entonces da mucho fruto y ese fruto permanece. Es morir al ego, morir a querer ser protagonista. Gracias, Rafa. Si alguien más quiere compartirnos qué se lleva hoy de esta enseñanza. Yonei, adelante. Buenos días, queridos hermanos, que el Señor les bendiga. Estando usted allí, querido hermano, pues me llevó al pasaje, no lo tengo ahorita en la mente, pero es que cuando Nicodemo le dice a Jesús, tengo que nacer de nuevo, tengo que entrar al vientre de la madre. Y él le dice, no, así no es, ¿no? Entonces nos tenemos que llenar de mucho conocimiento, pero no conocimiento solo de la escritura, porque muchas veces no sabemos la Biblia para arriba, para abajo, para todos los lados, pero no la colocamos en práctica. Cuando la Biblia nos confronta, nos quebranta y entonces empezamos a buscar excusas, ¿no? Y creo que por eso es que cada vez cuando estamos delante de Él le decimos, Señor, quiébranos las veces que sea necesario, porque es la voluntad tuya en mí que se debe cumplir. Me llevo eso allí de conocimiento, de colocarla cada día más y buscar ese varón perfecto que Él quiere hacer en nosotros, que sabemos que el único perfecto es Él, pero que estamos en el camino de la perfección. Gracias. Gracias, Yonei. En Juan 3 es donde, qué bueno tu ejemplo, donde Nicodemo, que era un alto jerarca judío, un alto jerarca religioso, le dice, ¿cómo hago para entrar en el vientre de mi madre y volver a nacer? Mira cómo el concepto humano de nacer es un concepto horizontal terrenal, ¿cierto? Es decir, este que era un jerarca, que era un líder en el pueblo judío, no tenía ni idea de qué era nacer espiritualmente. Por eso ahí es donde Jesús le dice, el que no nace de nuevo no podrá entrar al reino de los cielos. Y es lo que también dice en el mismo Evangelio de San Juan, en el capítulo 1, versículos 12 o 13. Dice, el nuevo nacimiento no es por un acto humano, ni por voluntad de hombre, ni voluntad de varón, sino por voluntad de Dios, porque es el nacimiento del Espíritu. Y ahí es donde dejamos de ser hombres naturales para ser hombres espirituales, como dice Primera de Corintios 2. Sigamos compartiendo. ¿Qué más nos llevamos hoy de aquí? Javier Hurtado, adelante. Muy buenos días a todos. Bendiciones. No. Pues realmente esta prédica para mí ha sido muy edificante y me lleva a confrontarme, ya que
a través de esta prédica he entendido por qué muchas veces las cosas no me salen bien. Porque realmente empiezo ya a ser el protagonista de mis decisiones, de los pasos que tomo y del camino que elijo. Y pues realmente hoy comprendí que definitivamente debo dejar que Dios sea el protagonista de mi vida para que las decisiones las tome Él y yo pueda entender su perfecta voluntad y sea guiado en el Espíritu hacia donde Él quiere que yo viaje, que yo transite. Gracias por esta palabra tan hermosa y feliz día. Gracias, Javier, por tu aporte, muy amable. Mira, hay algo interesante en lo que también nos compartes, y es que dejar que Dios sea el protagonista, dejar que Dios sea el que nos guíe, no es un sacrificio y un dolor. Mira cómo él dice, para que mi gozo, para que mi alegría sea completa en ustedes. Entonces, qué bueno comprender eso, que una vida de gozo y una vida de alegría es cuando vivo de dentro hacia afuera. En otros espacios hablo mucho de la exterioridad y la interioridad. Entonces, lo de afuera se construye por lo que produce dentro el protagonista que habita en mí. Cuando él dice que nosotros seremos templos del Espíritu Santo, entonces somos el templo, no el Espíritu Santo. Por eso el templo no puede ser el protagonista. El protagonista es ese que habita en nosotros. Gracias, Javier. ¿Quién más quiere compartirnos algo? Bueno, entonces les invito a que oremos para que el Señor hoy nos dé ese poder y esa capacidad de permitirle que Él sea el protagonista en nuestra vida. Por acá, antes de orar, quiero leer algo que nos dice José Manuel. Qué hermoso es reconocer que Él es protagonista, que es Jesús, para que Él sea toda la gloria y la honra y que podemos avanzar en santidad. Gracias, José Manuel, por tu apoyo. Amado Dios, hoy queremos hablarte desde nuestro corazón. Qué bueno aquí todos unidos poder venir y decirte, Señor, hoy debemos pedirte perdón desde lo más profundo de nuestro ser por no tener la humildad y el reconocimiento de que tú eres el dueño absoluto de todas las cosas, tanto en el cielo como en la tierra. Tú eres el dueño eterno de todo lo que existe. Gracias por habernos hecho tus hijos. Gracias por permitirnos el nuevo nacimiento. Gracias por este proceso transformacional que vienes haciendo en cada uno de nosotros. En tu tiempo, a tu manera, alfarero de almas eres tú. Ayúdanos, Señor, a poder entregarte el mando completamente. De decirte, Señor, hoy de todo corazón te rindo mi vida. Haz de mí la persona que tú quieras que yo sea. Ayúdame, Señor, a que pueda crecer en mansedumbre y en humildad. Y recuérdame, Señor, que tú hablas, Señor, de que todo aquel que es altivo, soberbio y autosuficiente terminará humillado, porque tú al humilde lo levantas, lo honras, porque es tu diseño. No solo, Señor, con gran amor en tu corazón nos creaste y nos diseñaste para ver tu gloria, para disfrutar de tu amor, sino que, como dice tu palabra, de tal manera has amado tu creación que enviaste a tu Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna.
Y la vida eterna es conocerte a ti, el único Dios verdadero, y a Jesús al que has enviado. Hoy te pedimos la llenura del Espíritu Santo. Hoy te entregamos, Señor, todas nuestras cargas, porque tú le das descanso a nuestra alma. Hoy bendecimos, Señor, a nuestros hijos o hijas, nietos, a toda nuestra descendencia, porque tú sabes que es quizá la parte que más nos mueve o nos toca. Y tú dices que nuestra generación es bendita. Hoy te entregamos, Señor, no solo los hijos que tenemos, sino los que vendrán para los hogares, que estén, Señor, allí planeados en tu libro de la vida. Hoy queremos decirte, Dios, síguenos llevando a la santificación, síguenos lavando, limpiando, transformando en tu forma diseñada. Gracias te damos, Señor, por traernos esta palabra y convencernos de que hoy debemos tomar una decisión de defender tu protagonismo, que siempre tú seas el protagonista en nuestra vida. Tu palabra dice que cualquier cosa que pidamos acorde a tu voluntad nos será dada. Hoy te pedimos, Señor, que nos concedas mayor humildad y mansedumbre, que seamos portadores de tu amor, que seamos portadores de esperanza y no de juicio. Gracias te damos, Señor, por este día que nos regalas diseñado. Colocamos, Señor, este resto de día, de año y el resto de nuestra vida en tus manos, para quedar hoy bajo tu abrazo, tu bendición y tu imposición de manos en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Un abrazo grande a todos. Dios les bendiga. Nos seguimos encontrando. Mañana los que están acá en nuestro ministerio empezamos todo el plan de vida con propósito. Entonces vamos a disfrutarlo también. Un abrazo a todos. Dios les bendiga. Gracias, Carlitos. Abrazo Gracias, fraterno para ti y para igualmente. todos. Feliz día, bendiciones. Chao. Feliz fin de semana para todos. Bendiciones.